nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 14ª se da, por reglamento, se da por aprobada, y el acta de 15ª, que hay posesión de las señoras y los señores diputados. En cuenta, le ofrezco la palabra al señor secretario. El secretario tiene la palabra. Presidente, gracias. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del fiscal nacional, señor Jorge Abot, por el cual responde el nuestro sobre delitos relacionados con el abuso policial en poblaciones que se encuentran en los barrios considerados críticos. Excusa del señor subsecretario de Prevención del Delito, señor Óscar Carrasco, quien no podrá concurrir a la sesión de hoy y solicita asistir en una próxima oportunidad, con el objeto de contar con más tiempo para realizar el estudio de las actas de esta comisión, las cuales le fueron remitidas junto con la invitación respectiva. Excusa del profesor de Ciudad y Pasaje 1 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, Tailín Muñoz, que no podrá asistir a la sesión de hoy debido a que contrajo compromisos con antelación. Oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual indica que se está trabajando en la respuesta de la elaboración de una tabla explicativa de la respuesta a los oficios enviados por esta comisión, tanto formulados materialmente como en forma verbal en las sesiones respectivas. Oficio del Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández, mediante el cual responde el nuestro acerca de los barrios críticos que están contemplados en las regiones del país. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre estrategia de seguridad e intervención en barrios críticos. En respuesta a nuestro oficio, que se refiere a experiencia latinoamericana respecto a barrios críticos. Y finalmente, reemplazo del diputado señor Felipe Letelier reemplaza al diputado señor Daniel Farca en esta comisión. El reemplazo temporal. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le ofrezco la palabra a los señores diputados en la cuenta. Señor diputado Berger, don Bernardo. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, a mí me llama poderosamente la atención que aquí, habiéndose invitado a personas que yo tengo entendido que pueden tener una visión súper clara del tema que esta comisión investigadora está analizando, como es el subsecretario, como el de cargo seguridad, de prevención del delito. De prevención del delito, Óscar Carrasco, ¿verdad? Se excuse de no asistir a esta comisión. Yo creo que él debe tener, ¿no es cierto?, todo lo que es la planificación, los programas que deben existir a nivel gubernamental en torno al tratamiento que se le está dando, ¿no es cierto?, a esta intervención que se le está haciendo a los barrios críticos, y me parece que habría que buscar otro mecanismo como para poderlo invitar o citarlo. No sé si eso corresponde usar la palabra citar, en torno a que nos venga a entregar la visión que hoy día existe de parte del Ejecutivo en el manejo, la administración y la gestión que se está haciendo en pro, ¿no es cierto?, de poder minimizar todos los inconvenientes que se generan justamente al interior de estos barrios. Eso. Gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra a los señores diputados antes de ofrecer la palabra al señor secretario. ¿Otro diputado o diputada? Entonces le ofrezco la palabra al señor secretario respecto de la inquietud del señor diputado Bernardo Ver. Por su intermedio, señor presidente, yo hablé con el jefe de gabinete del señor subsecretario y ellos tienen la mejor disposición a concurrir. Solamente solicitaron un poco más de tiempo porque le mandamos todas las actas para que ellos puedan estudiarlas y dar la información lo más precisa posible. Y yo le sugerí, lo conversamos, que podrían venir la próxima semana, el 12 de abril, si ustedes están de acuerdo, si la comisión así lo acuerda. Eso es lo que puedo informarle, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. De todas maneras, atendiendo a la palabra del señor Bernardo Berger, yo quiero decir que si hay reglamento, ¿qué dice el reglamento respecto cuando se cita un funcionario de gobierno? Sea ministro, sea subsecretario, director. Como es comisión investigadora, y Okay. bueno, y no haciéndola, él no es ministro, en caso de que él no asista, se le puede citar. No invitar, citar. Pero yo creo, en mi opinión personal, que no sería este el caso porque él manifestó la voluntad de concurrir.
Ok, gracias, señor secretario. Señor Ojeda, don Sergio, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Considero muy atendible la inquietud y la aprehensión del diputado Berger, pero también considero que son justificadas las explicaciones que da su secretario, así que démosle un poquito de tiempo para que estudie los antecedentes y nos dé un informe completo respecto a la situación. Muy bien. Bueno, ya tenemos 3 opiniones, entonces se acuerda, por supuesto, insistir en la invitación. Proclame el acuerdo, presidente, por favor. Para Así se acuerda. Para la próxima sesión. Para la próxima sesión, sin falta, ¿no? Invitar. Puntual, a la hora. Sí, no, sí, perfecto. Bueno, Pero es el 12, no el 19. No, el 19. en la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir a las siguientes personas. Obviamente ya sabemos que el subsecretario de Prevención del Delito dio las explicaciones que no venían, pero está entre nosotros la profesora, ¿no?, Alejandra Luneck, a quien nosotros le damos la bienvenida y el tema en cuestión ya lo conocemos, que ponga en tenor del mandato que dio origen a esta comisión. Le ofrezco la palabra, por favor, si yo no pronuncié su apellido bien. ¿Está muy bien? Bueno, le ruego que prenda el micrófono, por favor. Exacto, ahí mismo. Ahí lo apagó. Ahí sí, ahí me Sí. escucha bien, ya. Bienvenida, le ofrezco la palabra. Usted conoce el tema por el cual ha sido invitada, así que le ofrezco Muchas que gracias. haga uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. También agradecer la invitación para exponer en esta ocasión. Yo soy profesora de la Universidad Católica, del Instituto de Estudios Urbanos de la universidad, y también me desempeño haciendo clases e investigación en la Universidad Alberto Hurtado. La verdad es que me siento agradecida por estar acá, dado que hace muchos años, desde el año 2000, yo he estado siguiendo esta temática y esta problemática, primero desde la Universidad Alberto Hurtado, después desde otros centros académicos, hoy día de la Pontificia Universidad Católica. Y la verdad es que mi investigación académica y también mis asesorías versan sobre barrios críticos, o los bien o mal llamados barrios críticos, y las intervenciones que en ellos se hacen. Así participé en los primeros diagnósticos en esta temática de seguridad, el año 2001, cuando esto parte con la primera intervención policial en La Legua, y haciendo estudios también en terreno e investigación aplicada sobre este fenómeno en la población Santa Adriana, en la José María Caro, en la Santo Tomás. Entonces, bueno, todo ello más la teoría y la academia me han permitido ir sistematizando este fenómeno, y por eso de eso un poco vengo a dar cuenta hoy. Y la verdad es que más que hacer una exposición con PowerPoint o académica y teórica respecto a esto, he podido también seguir de cerca cuáles han sido las intervenciones públicas en estos territorios en sus distintas modalidades o programas públicos, lo que ha hecho el Ministerio de Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el entonces llamado Barrio Seguro, luego con el programa de Barrio en Paz del siguiente gobierno, luego con los programas del Juntos Más Seguros, hoy día el Plan Integral de Barrios de la Intendencia Metropolitana. Por tanto, tengo harta memoria respecto, yo a veces digo soy memoria viviente, porque yo he ido en este tema y desde las políticas públicas hace bastantes años. Y lo que he querido relevar hoy día tiene que ver quizás más que con hacer este análisis o esta trayectoria descriptiva del fenómeno y de cómo se ha ido produciendo y cómo ha ido cambiando. He ido pudiendo también anotar los consensos y los puntos que hoy día sobre los cuales se para, digamos, el Estado para analizar e intervenir en estos territorios. Por tanto, lo que quiero hacer en esta conversación, no traigo PowerPoint, es conversar con la comisión respecto a aquellos temas o puntos críticos que me parece que aún tienen desafíos, están pendientes, más allá de que hoy día sin duda nos encontramos en un piso mucho mejor que el que estábamos en el año 2001 con la intervención en aquellos tiempos de La Legua, ¿no?, el 2001 que partió. Por tanto, y también hay que reconocer que se ha avanzado en esta materia, no es una temática
problemática fácil, es una problemática compleja, que si uno busca experiencias internacionales, análisis o estudios, nos vamos a dar cuenta que realmente tampoco hay grandes experiencias exitosas a nivel mundial que pueden decir aquí está el hilo negro, aquí está la solución, porque es complejo y es territorial. Y al ser territorial tiene particularidades en cada uno de los barrios, en cada una de las ciudades, en cada uno de los países. Dicho esto, y junto con reconocer el avance en conocimiento, sin duda hoy día nos encontramos con una serie de estudios de políticas y de consensos en torno a un diagnóstico de cuál es el problema o cómo se presenta el problema y cómo se debe intervenir. Y en esta forma de cómo gobernar esta problemática, hoy día surge la palabra integralidad, que la hemos escuchado bastante y que se ha ido tratando de operacionalizar a través de programas o políticas o proyectos públicos y o privados. Se ha llegado a un consenso en varias materias y yo creo que eso es un avance, que hay que continuar con ello y operacionalizarlo y viabilizarlo. Hay consenso respecto a que esta problemática es compleja y por tanto son muchos los factores o causas que están incidiendo. Quizás ya en comisiones o en sesiones anteriores se ha escuchado sobre esto, de que esto no se trata de un problema policial solamente, que tampoco se trata de un problema solo urbano, tampoco solamente físico-espacial, etcétera. También se ha llegado al consenso en el diagnóstico de que hay factores estructurales, y quizá esto también lo quiero relevar, porque al menos la literatura urbana es bien enfática y sostenida en este punto, de que hay procesos de exclusión social y procesos de segregación en las ciudades que están por detrás de esta problemática. Y digo procesos de exclusión social porque se trata de procesos de largo aliento que nos han llevado a este estado de situación. No son procesos que tienen 10 o ni siquiera 15 años, son procesos que se arraigan en 40 o 50 años hacia atrás. Por lo tanto, la solución nunca va a ser de corto plazo. También se ha llegado a consenso en el debate, en la literatura, en la academia y en las políticas públicas de que se requiere para un tema complejo una respuesta integral y para una respuesta integral mayor coordinación de las instituciones públicas y ojalá también con instituciones privadas. O sea, hay que coordinar esa oferta. Pareciera que el Plan Integral de Barrios Críticos o de Barrios de Alta Complejidad, como se llama ahora, es un avance y habría que seguir en esa línea. También se ha llegado a consenso de que el vínculo social, el tejido comunitario en este tipo de territorio está debilitado y también hay que fortalecerlo. Las estrategias con participación ciudadana de fortalecimiento de la comunidad también llevarían a generar mejores vínculos y con ello a tener comunidades más saludables en estos barrios. También se ha consensuado que hay que mejorar las condiciones de habitabilidad del entorno urbano, del entorno físico-ambiental. Hay programas del Ministerio de Vivienda, de la misma Subsecretaría de Prevención del Delito, que van en esa línea. También se ha llegado a definir que tenemos que restituir las condiciones de inequidad y superar la vulneración de derechos que afectan a vecinos y vecinas de estos barrios y especialmente niños y niñas y jóvenes. En los relatos, en las prácticas del Estado también se observa que hay ciertos esfuerzos, quizás y a mi juicio el más débil. El trabajo con los jóvenes y con los niños y la primera infancia pareciera todavía ser un punto que hay que asumir con mayor fuerza y con mayor énfasis. Que es necesario responder con control, mejor control, no solo con control policial, con mejor control policial e inteligencia policial a la violencia que ejercen bandas vinculadas al tráfico de drogas en estos territorios. También sabemos que es urgente, y esto sí lo demuestra la experiencia internacional, que es necesario repensar la estructura político-administrativa que está a cargo de estas intervenciones, de estos programas.
A nivel internacional se observan que los mejores esfuerzos, no podemos hablar de experiencias exitosas en este campo, pero los mejores esfuerzos son aquellos que se toman a nivel metropolitano de ciudad. Yo sé que acá estuvo Frans van der Schuren semanas atrás señalando de por qué hay que seguir en la línea de fortalecer un intendente metropolitano o un alcalde para dar respuesta a un problema que se mueve en el territorio y que una ciudad fragmentada por autoridades locales es insuficiente para hacerse cargo de un problema de estas características. Y por último, también se ha llegado a un consenso que es necesario pensar en intervenciones de largo aliento. Como yo lo señalaba, como se trata de procesos de exclusión social en el largo plazo, me acuerdo cuando hicimos los estudios en la población Santa Adriana, en la José María Caro, nos dábamos cuenta que esta precariedad material económica no tiene que ver con los últimos 10 o 15 años. Son familias cuyos recursos, cuyos dispositivos para hacerse cargo de las problemáticas, son familias que han sido históricamente han sido afectadas históricamente por desventajas socioeconómicas. Cuando una familia rica tiene recursos, sabe cómo paliar el consumo problemático del alcohol, lo puede hacer sola. Cuando una familia rica tiene el entorno deteriorado, sabe que puede presionar al alcalde para que mejore su entorno. Pero eso no es para la mayoría de los chilenos o la gran mayoría de nuestros compatriotas. Y por tanto también junto con pensar una estructura político-administrativa que dé cuenta de estos múltiples territorios y que pueda tener facultades para intervenir en ellos, también hay que, y creo que se ha conversado también, o yo también lo he ido pudiendo seguir, que es necesario repensar las partidas presupuestarias que define Hacienda. Para este tipo de intervenciones, los proyectos anuales, por ejemplo, que se desarrollan a través de programas, de lo que fue el programa Comuna Segura, los planes comunales, hoy día los consejos comunales, no pueden ser partidas anuales. Cuando se trabaja socialmente y físico-urbanamente, necesitamos presupuestos que vayan de 5 o bianualmente o trianualmente o que se complementan recursos en el largo plazo. Eso pareciera ser un punto crítico también hoy y que se ha conversado sobre ello. Sin duda todos estos aspectos hay que relevarlos y seguir viabilizándolos. Pero yo me quiero referir a algunos aspectos que me parecen que todavía están en déficit, como ya me mencionaba el tema con la primera infancia y los jóvenes, y que pareciera que debiésemos retomarlos, al menos los 4 puntos que voy a mencionar y sobre los cuales me quiero explayar acá, tiene que ver con mirar ciertas dimensiones de estos procesos de exclusión social, de la inequidad territorial que existe en nuestras ciudades, para poder seguir mejorando y tener respuestas sostenibles con mejores resultados en el mediano y el largo plazo. La primera dimensión que creo, y a juicio mío, ha sido menos desarrollada por todas las intervenciones que se han desarrollado hace 15 años, tiene que ver con las geografías de oportunidad de los territorios, la dimensión económica que tiene este problema. El segundo tiene que ver con la dimensión cultural que tiene la violencia en sí misma. El tercero es mejorar el control policial que se hace en estos territorios, pero mejorar el control del control policial. Hay un ex ministro de Seguridad de Brasil que tiene un libro maravilloso que se llama ¿Quién vigila a los que vigilan? Y eso pareciera ser también un punto crítico en nuestro país. Y por último, avanzar hacia una gestión pública que rinda cuentas de cara a la ciudadanía, para recuperar la confianza perdida que hoy los ciudadanos tienen con las instituciones públicas. Hay mucha acopio. Ya. Me voy a referir primero a la dimensión económica. La dimensión económica que he señalado, la literatura urbana es enfática en señalar un aspecto central de estos procesos de exclusión. Y es que finalmente, si uno analiza los diagnósticos que se han realizado, las líneas de base, nos encontramos frente a familias y comunidades que tienen históricamente bajos niveles de educación, baja calificación. En la legua entiendo que los niveles de educación de las familias no superan la básica. En poblaciones como Santa Adriana, la mayoría de
de la familia o de los jefes de familia tienen empleos de mala calidad o están más bien en la informalidad, etcétera. Existen diversos documentos y diagnósticos que destacan estos aspectos. La informalidad, la falta de calificación, las bajas remuneraciones parece afectar a estas familias. Todos ellos sin duda producen y afectan a estas familias y son partes también de las oportunidades que tiene el tráfico de las drogas para desarrollarse en los vecindarios. Sin duda, y cuando al menos a mí me ha tocado entrevistar jóvenes o niños que han estado vinculados como a estas bandas, ya sea como soldados de ellas en los territorios, la verdad es que lo que reporta el tráfico, a ver, no es tanto como ellos señalan que pueden ganar 200, 300 mil pesos por día, pero es bastante más lucrativo que tener un empleo de baja calidad en estos territorios. Si el mercado de la droga se ancla en esta estructura desigual de oportunidades económicas de la sociedad, parece obvio que allí hay que responder con fuerza también. Sin embargo, en nuestras intervenciones públicas, esta dimensión ha sido menos desarrollada y ha tenido menos énfasis. Para paliar esta problemática, en general se ocupan programas como Cercotec o FOSIS o nivelaciones nocturnas a jefaturas de hogar o se dan oportunidades laborales de baja calidad. La verdad es que ello, a mi juicio, no es suficiente porque estamos hablando de una estructura económica que es desigual y la geografía de oportunidad es desventajada en estos territorios. Años atrás, en 2002, cuando yo misma trabajaba en Santa Adriana y luego en la José María Caro, siempre pensé por qué no era posible atraer un capital privado, cooperaciones, para renovar estos territorios. Existen barrios, especialmente como las poblaciones que reconocemos como históricas, como la Santa Adriana, la Legua, la Victoria, la José María Caro, que ya no son territorios periféricos, que son territorios pericentrales. ¿Por qué no pensar en reconversiones territoriales en este sentido? Bodegas, industrias medianas, hacer algunos polos de desarrollo microeconómico que puedan atraer inversión y darle otro carácter a esos barrios. ¿Por qué no pensar en incubadoras de negocio que hay ancladas en distintas instituciones académicas que nos puedan ayudar a pensar qué hacer con territorios y con los muchos terrenos baldíos que en estos territorios se encuentran? ¿Por qué no promover polos de desarrollo mediante el proceso de innovación? Esta dimensión me parece que ha sido subenfatizada en las actuales propuestas de trabajo y me parece que es central. Una experiencia que ha sido poco indagada es la experiencia alemana. Los alemanes han desarrollado renovación de barrios, pero con un eje productivo económico central en sus intervenciones. Claramente son apuestas a largo plazo, son a 10 o 15 años, pero me parece que podríamos indagar más en aquella experiencia o lo que se ha desarrollado en otros barrios, no solamente ir con programas sociales que mitigan, no solucionan la problemática. El segundo punto que quiero referir acá tiene que ver con lo que yo llamo la dimensión cultural de la violencia. Y es que no me refiero a generar más programas de deporte o de cultura o de graffiti para jóvenes, etcétera. Sin duda ello es bueno y es necesario, pero me refiero más bien a la cultura de violencia que está instalada en nuestra sociedad y que en condiciones de precariedad socioeconómica se agudizan mucho más. Cuando nosotros hicimos los primeros estudios allá en la década del 2000 y los estudios que hemos podido seguir después o que yo misma he podido desarrollar en los últimos años, es evidente, y así nos muestra la etnografía, los diagnósticos que hemos hecho, que hay un vínculo entre la violencia del tráfico de las drogas y las violencias cotidianas. En los diagnósticos públicos por lo general se separa esto y pareciera desde allí que la violencia intrafamiliar, que el abuso de los niños, que el maltrato infantil, que las riñas, las lesiones no tienen nada que ver con las bandas organizadas, pero sí tiene que ver. La literatura actual habla de las cadenas de violencia. En un mismo barrio ocurren múltiples violencias que tienen caras y facetas diferentes, pero todas ellas están encadenadas.
hay una forma de entenderse y de convivir en estos barrios que es violenta. Y es violenta porque nuestras sociedades también producen y generan violencia. Esto no es propio de los barrios más precarios o más desventajados, es parte de nuestra sociedad. Pero sin duda se agudiza, se ve más, se explicita cuando hay una geografía de oportunidades que es desigual y que es inequitativa. Entonces, lo que nosotros podíamos ver en esa época es que detrás de cada niño involucrado en las bandas, como soldado, como consumidor, como sapo, como les llaman ellos, como se llaman, hay violencia intrafamiliar. Detrás de la violencia intrafamiliar hay abusos o maltrato, y detrás de ese maltrato que reciben muchas veces de las mismas mamás, hay violencia de género, y detrás de la violencia de género hay patriarcalismo. También la violencia en los espacios públicos, lesiones y riñas, que están asociadas a entenderse a gritos, a normalizar y a naturalizar, y también a justificar ciertos actos que son más ilícitos. Nosotros veíamos cómo en un mismo territorio habían mecheras, habían domésticos, habían lesiones, habían riñas, había un mapa de violencias que parecían que había un sustrato común en todas ellas. Hay una literatura antropológica urbana hoy que habla de estas cadenas de violencia. Unas llevan a otras y se refuerzan mutuamente. Y lo que hay, dice Elijah Anderson, que ha trabajado mucho en los guetos norteamericanos, hay un sustrato de mentalidad belicosa, dice él es un antropólogo norteamericano. ¿Qué es esta mentalidad belicosa? Es nuestra mentalidad violenta. Para resolver problemas, para entendernos con los otros distintos, no sabemos hacerlo, hay intolerancia, hay violencia. Por su parte, el antropólogo francés Philippe Bourgeois ha estudiado la violencia en Centroamérica y ha llegado después de 15 años de estudiar en los barrios y desde las comunidades a entender que el narcotráfico o la violencia en esos barrios no hubiera sido posible sin la historia de violencia política que tuvieron los países centroamericanos, porque se legitima la violencia. Él habla de las violencias en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Su sustrato cultural es el mismo. Por tanto, lo que es un desafío pendiente en las propuestas que hoy se implementan tiene que ver con hacernos cargos de esta violencia, de esta continuidad, de este sustrato de mentalidad violenta que está instalada en las dimensiones de las vidas, en todas las dimensiones de vida, de familias y vecindario. Mentalidad que se agudiza bajo condiciones de exclusión social y que se fundan también en la violencia estructural que nosotros como sociedad generamos y cuya expresión es la inequidad y la desigualdad de oportunidades. En estos barrios sin duda complejo reconocer públicamente esto. Para una madre no va a ser fácil aceptar el que maltrata ahorita a su hijo sin tener que justificarse. O a un hombre tampoco le va a ser tan fácil aceptar que le pega a su mujer simplemente porque cree que es válido o legítimo. Tampoco las personas reconocen que es su sobrino o su cuñado el que está en la banda. Siempre el narco está al frente. Pero en los barrios las relaciones de familiaridad y parentesco son bastante cercanas. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que en la escala microlocal esta realidad es más compleja. No se trata de un relato del Far West de los buenos contra los malos ciudadanos contra los malos de las bandas. Son relaciones más complejas donde hay encubrimiento, donde hay aceptación de las personas en los barrios no reclaman por el tráfico en sí mismo, reclaman por la balacera, porque es letal. La demanda es por esa violencia que es extrema, pero la verdad es que esa violencia solamente está alimentada porque esos niños que están en las bandas nacieron legitimando o más bien normalizando hechos de violencia porque lo reciben de su familia y lo reciben de sus entornos. La violencia está en la cotidianidad, por tanto, de todas las familias en nuestro país, pero se agudiza en el territorio bajo estas condiciones. Por tanto, para que los resultados de este tipo de intervenciones sean positivos en el largo aliento y sostenibles, se debe apostar a cambiar esta cultura de violencia que es transversal a nuestra sociedad y que se agudiza en estos territorios. Por ello es necesario pensar en programas que promuevan una cultura por la no violencia, por la resolución pacífica de conflictos y por la tolerancia a las diferencias. En Colombia y en Brasil, países que tienen, por cierto, una larga trayectoria en esta materia,
han entendido que se debe trabajar en esta dimensión con mucha fuerza y han apostado a la primera infancia y a su familia y han apostado al cambio en estas mentalidades para un futuro pacífico y sin violencia. En Chile, si uno indaga, hay iniciativas a nivel comunitario, de juntas de vecinos, de organizaciones funcionales, pero también de ONGs privadas que desarrollan, está el Chigol, está el Fútbol Más, como organizaciones sociales que trabajan en esta dimensión. También se debe pensar en programas en el ámbito de la educación. ¿Por qué no diseñar una currícula transversal, usando lo que la misma malla de por ejemplo, los objetivos de formación transversal que da el Ministerio de Educación puedan ser pensados para una sana convivencia, para que los niños desde pequeños y sus familias y sus apoderados comprendan que hay que trabajar sobre resolver los problemas de manera pacífica, que el conflicto en sí no es malo, el conflicto es parte de nuestra convivencia, el problema es que no sabemos resolverlo. En Colombia, por ejemplo, existe un programa que ha dado bastantes buenos resultados y ha sido premiado a nivel internacional que se llama Las Escuelas por la Paz. Y ellos sí trabajaron con los colegios como principales sostenedores de esta política y fueron los profesores con los mismos alumnos y los centros de alumnos los que pudieron diseñar talleres y metodologías claras para implementar esto. Es un programa que tiene al menos 7 años. O también el de Convivencia Ciudadana de Bogotá, donde aquella experiencia de que fue muy conocida años atrás de superar los homicidios y la violencia, se basó en la idea de Antanas Moku sobre la convivencia pacífica y la convivencia ciudadana. Entonces lo que hacía el alcalde de Bogotá en aquella época era implementar programas que se le enseñaba a la ciudadanía a ser cívicos, a respetar a los otros y a compartir en los espacios públicos. Pero para ello tenemos que partir reconociendo nuestra violencia, que todos en alguna medida o más, o a veces más de lo que nos gustaría, somos violentos. Por tanto, esta dimensión cultural junto con la dimensión económica a mí me parece que han sido menos visibles en las intervenciones que hemos hecho y que deben ser repensadas y sostenidas. Debemos hacernos cargo. El tercer punto tiene que ver con la gestión pública y con la dimensión policial de estas intervenciones. Ya lo señalaba yo, el tema es quién vigila a los que vigilan. Así se llama un libro de Luis Eduardo Suárez, a quien yo tengo el gusto de conocer, que fue ministro de Seguridad en Brasil y que fue víctima de la extorsión de las mafias y que tuvo que salir al exilio a Estados Unidos. La tesis de su estudio da cuenta de que faltaron mecanismos y faltan mecanismos en la sociedad brasileña para controlar a sus vigilantes. ¿Cómo controla el poder civil a sus vigilantes? ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario fortalecer los instrumentos de accountability respecto a las estrategias policiales y a la conducta policial en los territorios. Yo en algún minuto leí el informe del INDH sobre los abusos policiales en la Legua. La hija de mi marido trabaja en la Legua en una ONG y lo vive cotidianamente. Y es evidente que allí hay mucho por hacer, hay que mirar ese aspecto. Me parece que esto es un desafío pendiente y que tenemos que avanzar mucho más en esto. Especialmente tenemos que mirar los instrumentos que tienen las mismas policías para evaluar la conducta policial interna. Hace años atrás realizamos un estudio con Hugo Fruling y otro equipo sobre derechos humanos y violencia policial en Chile y hicimos un seguimiento de cuáles eran de cómo bajaba esta doctrina de derechos humanos que había asumido la Policía de Investigaciones y cómo eso se repercutía tanto en la malla curricular de formación como en la conducta policial. En las mallas curriculares la verdad es que había todo un relato y una doctrina que se hacía cuerpo en la revista El Detective, en los discursos públicos, fueron bases también de aquel entonces el Plan Ave Fénix, después el Minerva, del respeto de los derechos humanos, de la policía civil en base a este mandato. Pero cuando uno miraba las mallas de formación de los policías,
solo el 5% del total de contenidos tenía que ver con esto. Los cursos eran realizados por académicos ajenos a la institución, y esto tampoco tenía su correlato en los instrumentos que manejaba en aquellos tiempos el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones de Asuntos Internos. Por tanto, hay un discurso, lo que pudimos ver que había un discurso, pero no había una práctica de respeto por los derechos humanos y de cómo cambiar el comportamiento policial en los territorios. Dicho eso, quiero pasar también a este tema de la accountability, que no tiene solamente que ver con el control entre poderes, sino que con también el poder que tiene la ciudadanía para controlar a sus instituciones. Y no solamente con las instituciones policiales, sino también con las instituciones del Estado central y de los municipios. La experiencia en terreno y el análisis de las políticas y programas en seguridad, lo que yo he podido detectar a través de múltiples estudios y con mucho trabajo de terreno, es que en los últimos 10, 15 años en Chile nosotros en materia de seguridad hemos ido avanzando hacia un paradigma que a nivel internacional se llama el paradigma de la gestión del riesgo. Salimos del paradigma antiguo, que era solo el punitivismo, el castigo, para hablar de prevención y control, conceptos que seguramente ustedes han escuchado y manejan. El tema es que con esto se ha ido anclando en nuestro discurso y en nuestra forma de hacer seguridad la famosa coproducción de la seguridad. El Estado ya no es suficiente para hacerse cargo de la problemática y por tanto hay que llamar a otros actores. Esto no es solo experiencia nacional, esto ocurrió en la sociedad anglosajona, en Europa desde la década de los 80 en adelante. Y pareciera que en esa línea nosotros vamos en una senda correcta. Hoy se reconoce que está la necesidad de actuar integralmente, que la violencia y la seguridad tienen múltiples causas y por tanto hay que trabajar intersectorialmente y con la ciudadanía en esto. Pero este giro, este cambio en la forma de pensar y de producir la seguridad, como dice Clifford Chilling, también tiene, y es lo que uno observa, un correlato que no es tan positivo. Cuando uno observa la práctica del Estado, yo hago mucha etnografía del Estado en los territorios, y lo que vemos es que la bajada del Estado, es su cara policial, su cara de gobierno central o la cara de que tienen los gobiernos municipales, es que las asambleas, en las reuniones, en los encuentros con las juntas de vecinos, con líderes vecinales, etcétera, esta coproducción se traduce en una responsabilidad desde del lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las personas le demandan a la policía dice que ellos hacen todo lo posible, pero que la responsabilidad la tienen los jueces porque sueltan a los delincuentes. Cuando están los fiscales, dicen que no tienen suficientes pruebas porque los procedimientos policiales no son positivos, por tanto no pueden llevar los procesos penales. Cuando llegan los jueces dicen que esto es un problema de la fiscalía. Cuando llega a la fiscalía, dice que es la policía. Cuando llega al municipio, dicen que ellos no tienen facultades sobre la policía. En lo concreto, lo que uno observa es que las personas se quedan con una sensación de abandono y de desprotección y lo dicen. Bueno, el Estado no está. Esto, yo lo he escuchado muchas veces, no en una reunión, bueno, no es representativo porque son estudios cualitativos, pero los sujetos dicen, esto es el comprahuevo, el Estado no está a cargo, me tengo que hacer yo cargo solo. Eso es lo que explica de alguna forma la sensación de abandono o desprotección y el temor al delito que tenemos en Chile. Es uno de los factores que explica la percepción de inseguridad. Sabrán ustedes que Chile, si bien en términos de homicidio está en condiciones bastante más ventajosas que otros países en la región, que Chile que tenemos un tema de delito de oportunidad, de robo, de asalto, de delito común, bastante alto, el temor en la ciudadanía tiene que ver no solamente por la noticia roja, como muchas veces se quiere pensar, porque los estudios científicos no son contundentes al respecto. No porque yo vea más noticia roja voy a tener más temor. Nosotros somos íconos en el mundo y nos estudian en el mundo porque somos uno de los países que con niveles limitados o controlados de inseguridad objetiva
tenemos una ciudadanía que tiene una alta percepción de inseguridad. Esto puede estar ayudando, esta fragmentación en el relato del Estado cuando está de cara a la ciudadanía, podría estar explicando también en parte esa sensación. También es confuso el cómo, no solamente como es coproducido, yo le puedo echar la culpa al del lado, pero también es más confuso cuando uno está en esos encuentros, el tipo de información con que se baja y la confusión que también generan una serie de nomenclaturas o siglas que se manejan, los delitos de mayor connotación social. Las policías hablan de análisis criminal, ahora hablamos de incivilidades, y para la ciudadanía, los ciudadanos sienten que ellos tienen un problema, que puede ser de robo, que puede ser de delitos, de asaltos, etcétera, y no logran el lenguaje que se ocupa en los territorios tampoco es del todo claro como para permitir un mayor control ciudadano de las instituciones. Hay una bajada bastante cientificista o tecnicista a los territorios. En resumen, tampoco esta bajada se traduce en indicadores, en información concreta que uno pueda pedir y analizar. Siempre las partidas presupuestarias son aproximadas, los indicadores son poco claros, no hay información precisa y concreta. Hablamos mucho de evaluación, pero la realidad es que existen bastante pocos instrumentos e información para evaluar las intervenciones. Por tanto, lo que yo considero es que todo lo anterior nos indica que el camino por el cual hemos optado desde 2015, esto de los planes integrales, pareciera ir en la senda correcta en el sentido de hacerse cargo de esta complejidad, pero es necesario con ello que esto se asuma como una tarea de Estado y no de un gobierno o de un programa de un gobierno a otro. Yo estoy convencida que si abordamos estos territorios de una manera adecuada, podemos ver resultados positivos, no solamente en materia de violencia y delito, sino que en los niveles de cohesión social que tenemos en nuestra sociedad, la que hoy día la cohesión social está amenazada por la inequidad territorial y por la exclusión en que viven muchas familias y vecindarios. Gracias. Muchas gracias, profesora Alejandra Lunek. Quisiera un resumen más apretado, pero la verdad es que fue súper interesante tu exposición. Me gustaría que pudiéramos quedarnos con copia. Sí, van a quedar. Y porque nos quedan 10 minutos para que los diputados puedan hacerte preguntas. De lo contrario, también quiero hacer una propuesta a la comisión. Para que, pues, si hay muchas preguntas, porque la exposición fue, a mi entender personal, muy interesante, y en la próxima sesión pueda contestar preguntas. Sí, diputado Ojeda. La verdad es que me ha llamado la atención en su exposición tan amplia, tan profunda y tan acabada y tan generalizada que ha hecho. Creo que esto va a incrementar un poco los antecedentes que necesitamos para tener una conclusión respecto al tema. Fundamentalmente quiero que nos deje una copia de todo eso, por favor, porque es muy interesante para tenerlo en cuenta. Nada más, y podemos seguir la próxima, no sé. Gracias, diputado Ojeda. Se ofrece la palabra, diputadas, diputados. ¿No? Entonces, no la invitamos a la próxima sesión, nos quedó claro, y nos quedamos con la exposición por escrito. Yo quiero agradecerle en el nombre de la comisión una vez más. Yo soy presidenta accidental hoy día, pero parece que me voy a quedar en esta comisión, pues muy interesante. Presidente, recuerde que la próxima sesión está invitado el subsecretario. Así es. Al principio, a aquellos colegas que no llegaron con anterioridad, se acordó de que el subsecretario de Prevención del Delito va a ser convocado para la próxima sesión. Él se excusó porque no estaba preparado con toda la información que requería para estar en esta comisión. Y me parece que hay que valorar la sinceridad, ¿no?, en esto. Por haberse cumplido el objetivo de ella, se levanta la sesión.